Como ya ustedes saben, vamos a estudiar el libro de Efesios. El libro de Efesios, y para estudiar el libro de Efesios necesitamos ir al libro de Efesios. Amén, hermanos. Esto es un estudio bíblico, como ustedes ya saben. Si ustedes tienen alguna pregunta, con toda confianza, levante su mano y haga su pregunta o sus preguntas. Amén. Libro de Efesios. Muchos consideran que este libro de Efesios es el mejor, o es la mejor carta, o es el mejor escrito, digámoslo de una correcta manera, del apóstol Pablo. En la actualidad, algunos eruditos, algunos expertos en las letras, piensan que el libro tiene un estilo de escritura, un vocabulario y hasta algunas enseñanzas que no son típicas del apóstol Pablo, lo que implicaría que un discípulo de Pablo probablemente lo superó en su percepción teológica y espiritual. La iglesia primitiva es probable que el uso de seudónimo al escribir no fuera una práctica común entre los primeros cristianos. En conclusión, en concordancia con la aceptación sin discusión de la autoría de Pablo en la iglesia primitiva, no hay razón para dudar de que Pablo es el autor de Efesios. En otras palabras, por si no me alcanzaron a entender, es que muchos piensan que el libro de Efesios es una de las obras, o es la mejor obra literaria del apóstol Pablo. Es, digámoslo así, es el mejor escrito, es donde probablemente Pablo usó la mayor parte, o si no toda su elegancia al escribir, toda su elocuencia al hablar. Sí, Pablo escribe a esta iglesia de Éfeso. Es muy probable que Pablo haya escrito esta carta a los Efesios durante su primer encarcelamiento en Roma. Mire lo que dice el capítulo 3 y el versículo 1. Dice de esta manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, etcétera, etcétera. Probablemente Pablo escribió esta carta a los Efesios durante su primer encarcelamiento en Roma. El capítulo 3 y el versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Esta y algunos otros datos más vamos a mirar después de una oración. Si me acompañan, hermanos, por favor. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por permitirnos estar reunidos aquí. Te pedimos que tu bendición y tu gracia sean sobre nosotros. Abre nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra en esta tarde. En tus manos nos encomendamos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta carta de Pablo a los Efesios probablemente se escribió en el año 61 al 63 aproximadamente después de Cristo. En esta misma época, o en estos mismos años, Pablo también escribe la epístola a los Colosenses, a Filemón y a Filipenses. El apóstol envió esta epístola y la de los Colosenses mediante Tíquico. Mire lo que dice el capítulo 6 y el versículo 21.
capítulo 6 y el versículo 21 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todo os lo hará saber, ¿quién? Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Amén. Y también en Colosenses, bueno, a lo mejor me van a regañar por meterme a Colosenses, pero mire lo que dice ahí el capítulo 4 y el versículo 7. Dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Estas dos cartas de Pablo las envió a través de Tíquico. ¿Okay? Tome nota porque probablemente vamos a tener algunas preguntas. Voy a tratar de también tenerlos unos premios a quien conteste correctamente. Amén. Yo creo unos 5 premios estará bien, para que ahí se pongan las pilas a contestar. Amén. Bueno, entonces dijimos que la fecha en la cual se escribió esta carta de Pablo a los Efesios es del año 61 al año 63 después de Cristo aproximadamente. El apóstol Pablo envió esta carta y la de los Colosenses mediante ¿quién? Tíquico. ¿Ok? Muy bien. Esta epístola, como ya les mencioné, o esta carta de Pablo, tiene mucha similitud, tiene mucha concordancia, tiene mucho parecido con la carta también de Colosenses, pero muchos expertos e historiadores dicen que aún Efesios tiene más literatura, más elegancia de parte de Pablo al escribir. ¿Sí? Sí, es decir, si comparamos algunos puntos de Colosenses y Efesios, vamos a encontrar que Efesios tiene algún contenido más preciso de parte de Pablo, además de más elocuencia y más elegancia al hablar. ¿Amén? Y aproximadamente hay 55 versículos en ambas epístolas que son casi idénticos, ¿sí? Pero la epístola de Efesios o a los Efesios está más desarrollada. Amén. ¿Ok? ¿Hay cuántos versículos? 55 aproximadamente versículos que son muy parecidos, casi idénticos, aunque la epístola de Efesios está más desarrollada. En el capítulo 1 y el versículo 1, Pablo nos habla acerca de los destinatarios. Capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quién? A los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? En Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Okay? De acuerdo a este versículo, los destinatarios son los creyentes que viven ¿en dónde? En Éfeso. ¿Okay? Los creyentes que viven en Éfeso, dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Algunos creen, y no es descabellada la idea, al contrario, tiene mucha lógica, tiene mucho sentido, que Pablo escribió esta carta a los Efesios, pero no precisamente a una iglesia en particular, sino que el propósito y el deseo de Pablo era que esa misma carta se leyera en toda la región de Asia Menor. En aquel tiempo, pues, Éfeso era parte de Asia Menor, lo que era considerado Asia Menor, ¿sí? Era una ciudad bastante grande del Imperio Romano. Pero bueno, el propósito entonces de Pablo era que se leyera esta misma carta en todas las iglesias de la región de Asia Menor.
Muchos estudiosos, dice, el estudio de la Biblia sostienen este criterio, pero hay otros que afirman que esta es una epístola general, una carta circular enviada a diferentes ciudades de parte del apóstol. Por supuesto, una de las ciudades era Éfeso, o tal vez la ciudad principal era Éfeso. Esta afirmación está basada en el hecho de que no hay en la epístola saludos o alusiones personales como en las otras cartas de Pablo, ¿sí? Por ejemplo, si usted mira, si usted mira ahí en el capítulo en el capítulo 1 de Filipenses, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y luego dice: con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También en Colosenses, mire lo que dice el capítulo 1 y el versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses dice: Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y así podemos ir por las cartas de Pablo. Muchas de ellas contienen saludos personales, muchos tienen menciones incluso personales de parte del apóstol Pablo, ¿sí? Por ejemplo, en 1 Corintios habla acerca de un tal Sóstenes, ¿sí? Y demás. Podemos ver, por ejemplo, a Tito, es una carta personal que Pablo escribe a Tito, en una carta personal que Pablo escribe a Filemón, ¿sí? Pero esta carta a los Efesios era una carta general, era una carta circular, ¿sí? Que se debían leer en muchas iglesias o en varias iglesias de aquella región de Asia Menor. De cualquier modo, sabemos que el apóstol Pablo es su autor humano, y si la envió únicamente a la iglesia que estaba en Éfeso o a las iglesias de diferentes ciudades, eso es una cuestión secundaria. Lo importante es que es una epístola de este apóstol del Señor, quien la escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo para transmitir por escrito esta maravillosa revelación. Los cristianos desde el primer siglo han admitido de un modo incuestionable que esta epístola pertenece al canon del Nuevo Testamento y que es el mensaje de Dios para nosotros todos los días. Amén. Es decir, ¿qué importa si fue una carta circular o qué importa si fue una carta exclusiva para la iglesia de Éfeso? Lo importante es que está plasmado en la Biblia y está inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Y eso viene solamente a significar entonces un dato. Eso es secundario. Pero lo que viene aquí podemos aplicarlo también a nuestras vidas. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Pregúnteme con confianza. Si a usted se le pasó algún dato que usted quiere escribir, pregúnteme con confianza. ¿Nadie? ¿Les pregunto yo? Bueno, al final, para que ya estén más confundidos al final. ¿Amén? Ok. La ciudad de Éfeso. Vamos a hablar un poquito acerca de esta ciudad de Éfeso. Era la capital de la antigua Asia. Era una provincia del Imperio Romano. Y no es lo que se conoce hoy como Asia, sino una región ubicada al oeste de la actual Turquía. Éfeso, de la que quedan solo ruinas, está a unos 60 kilómetros de la ciudad de Esmirna, cerca del mar Egeo. Éfeso era famosa por el templo de la diosa Diana, el cual era una de las 7 maravillas del mundo. En esta ciudad se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Artemisa o de la diosa Diana. ¿Sí? Si usted tiene curiosidad, investigue un poco acerca de esta maravilla del mundo antiguo y quién era la diosa
Diana, ¿okay? La que veneraban los efesios. Pero bueno, continuamos. Era entonces esta ciudad de Éfeso una ciudad capital, tanto religiosa, política y económica, ¿sí?, de aquella región de Asia Menor. En la actualidad dijimos que estas ruinas de Éfeso se encuentran en Turquía. De hecho, yo estuve mirando algunos videos allí en YouTube. Si usted tiene tiempo, busque ahí acerca de Éfeso, la antigua Éfeso. Hay muchos turistas que van y hacen videos ahí en las ruinas, y es interesante cómo estaba la ciudad. El teatro, la biblioteca, bueno, diferentes cosas. Había hasta lugares donde habían sido dedicados para hombres, personas que, si usted mira algunos videos o lee alguna información, pues se va usted a sorprender, ¿sí? Bueno, Éfeso, quedan en la actualidad solo ruinas. Dijimos que está a unos 60 kilómetros de la ciudad de Esmirna y está cerca del mar Egeo. Éfeso era famosa por el templo de la diosa Diana, el cual era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se dice que esta maravilla del mundo antiguo poseía alrededor de 120 pilares tallados a mano, ¿sí?, en donde estaba sentado todo lo que representaba aquel templo de la diosa Diana. Pero más allá de la maravilla del mundo antiguo, vamos a mirar un poquito acerca de la idolatría que ahí se practicaba. Mire lo que dice en Hechos 19:19. Hechos 19:19. Hechos 19:19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Bueno, mire lo que dice el versículo 17 para que no quede ninguna duda de que hablamos de esta misma región de Éfeso. Dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban ¿en dónde? En Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Ok? 50,000 piezas de plata. Pero la idolatría que ahí se practicaba, no solamente veneraban a la diosa Artemisa, sino también practicaban la magia y el ocultismo. Muchos judíos vivían en esa ciudad, por lo cual existía una sinagoga. Miren lo que dice el capítulo 19 y el versículo 8 de Hechos. Hechos 19:8 dice: y entrando Pablo, ¿en dónde? En la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Okay? Muchos judíos habitaban en esta región de Asia Menor, de Éfeso, y por eso existía una sinagoga. ¿Okay? Esto es un poco acerca de la ciudad de Éfeso. Ahora vamos a mirar un poco acerca del establecimiento de una iglesia en Éfeso. Mire lo que dice Hechos 18:18. Hechos 18:18. Dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea.
porque tenía hecho voto, y llegó ¿a dónde? A Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez, ¿qué dice? Volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, el establecimiento o la fundación de la iglesia en Éfeso aconteció durante el segundo viaje misionero de Pablo. Mire lo que dice, bueno, si usted tiene oportunidad de leer todo el capítulo 18 y el capítulo 19 y el capítulo 20, se va a dar cuenta de ahí de que Pablo viajó a esta ciudad de Éfeso nuevamente, y ahí fue donde comenzó la iglesia. ¿Ok? Los colaboradores de Pablo para esta iglesia fue Timoteo y Tíquico. ¿Ok? El capítulo 19 de Hechos relata la iniciación y el desarrollo de esta iglesia. Al llegar allí encontraron a 12 discípulos o semidiscípulos, a los cuales Pablo guió a una conversión completa, al bautismo y a la llenura del Espíritu Santo. Mire lo que dice el capítulo 19 y el versículo 1. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos, ¿cuántos? ¿Unos qué? ¿Sí están ahí, hermanos? ¿Sí están siguiendo? ¿Están dormidos? O yo creo que son masoquistas, muchos les gusta que grite, ¿verdad? Sí, 12 eran por todos, dice, unos 12 hombres. Pablo guió a estos 12 hombres a una conversión completa, al bautismo y a la llenura del Espíritu Santo. Con ellos predicó aproximadamente 3 meses en la sinagoga hasta que fueron expulsados. Si usted mira la segunda parte del capítulo 19, el versículo 23 en adelante, dice que hubo un disturbio. Dice que hubo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones
Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra Dios. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. El Señor Dios, a través de Pablo, hacía grandes cosas, grandes prodigios en esta región de Asia Menor. Es por eso que estos hombres tenían miedo de que su negocio de la diosa Diana viniera a desacreditarse, a echarse para abajo, a ser considerado en nada. Pablo continuó con los discípulos cada día en la escuela de uno llamado Tirano durante 2 años, de modo que todos los habitantes de Asia, tanto judíos como gentiles, escucharon la palabra de Dios. El Señor hacía grandes cosas, prodigios y milagros a través del apóstol Pablo. A causa de este avivamiento se produjo en la ciudad disturbio no pequeño, dice la palabra de Dios, porque peligraba la ganancia de los plateros que fabricaban a estos ídolos de la diosa Diana. En Hechos capítulo 20 y el versículo 17 hasta el 38, no lo vamos a leer, pero Pablo se despide definitivamente de los ancianos de la iglesia con un tremendo mensaje de despedida. En él se hace una reseña de su ministerio en esta ciudad después de 3 años de ministerio. El apóstol deja establecida la iglesia del Señor en esta ciudad, la cual probablemente ya contaba con miles de miembros. Un dato que me parece que no les dije, los habitantes de Éfeso eran aproximadamente 250,000 personas, 250,000 habitantes. ¿Sí? Ahora imagínense el impacto que Pablo tenía en esta región, que tanto miedo tenían los plateros de que su negocio vendría a ser considerado en nada. Dios sin duda es grande y Dios usa de una manera especial a sus siervos. Amén. Amén. ¿Están durmiendo? Amén. Ok, cuando Pablo escribe esta carta, 2 grandes peligros amenazaban a la iglesia de esta ciudad. Okay. Recordemos que Pablo zarpó de Éfeso, se despidió, ¿sí? Y después, tiempo después, fue que Pablo envía esta carta a los efesios, ¿sí? Pero 2 peligros amenazaban la ciudad. El primer peligro, o tal vez el más latente o el más peligroso, la situación más peligrosa, era de que peligraba la iglesia división por causa de viejas raíces étnicas entre judíos y gentiles. En el capítulo 2 nos habla acerca de que somos salvos por gracia, y Pablo ahí lo que da a entender en este capítulo 2 y en el tan conocido capítulo 2 y el versículo 8, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo no dice: estas obras que Dios preparó son exclusivas para los judíos, o estas obras que Dios preparó son exclusivas para los gentiles, sino que Pablo une tanto judíos como los que no eran judíos. Ya ahora ya no existían esa barrera étnica o esa especie de racismo o clasismo. Ahora Pablo trataba de enseñarle a los hermanos que
ya no eran solamente judíos ni gentiles, sino también ya pertenecían todos a la iglesia de Dios. ¿Cuántos de aquí pueden decir, yo soy judío, hermano, yo soy judío? ¿Cuántos dicen, yo soy judío? ¿No? ¿Cuántos dicen, yo soy gentil? ¿Yo soy gentil? ¿Y cuántos dicen, yo soy de la iglesia de Dios? Amén. La Biblia habla acerca de 3 grupos de personas, los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Amén. Entonces, Pablo escribe con el propósito también, entre tantos, de tratar de unir o evitar esa división que estaba latente en ese tiempo. ¿Sí? Y el segundo peligro eran las viejas costumbres pecaminosas de los gentiles. Era de que las viejas costumbres religiosas, lo que venían arrastrando del mundo, tanto idolatría, pecado, costumbres que ellos habían adoptado en el mundo, ahora las estaban arrastrando, tratando de arrastrar a la iglesia, ¿sí? Y corrían el peligro de que por estas costumbres pecaminosas de los gentiles hicieran que la iglesia perdiera su santidad. Amén. Y es importante, hermanos, si lo analizamos un poquito más profundamente o más a detalle, es interesante que hoy en día las iglesias han invitado a que el mundo entre a la iglesia, ¿sí? Es decir, ya no se predica acerca de convicciones, no se predica acerca de trabajar para el Señor, no se predica acerca del infierno, no se predica acerca del pecado, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ahora casi el mundo ha entrado a la iglesia. No sé si tal vez usted ha visto algún video de iglesias que no parece servicio de iglesia, parece un concierto de rock and roll. Sí, con sus luces ahí, con su humo, y parece, los que cantan parecen artistas ahí, ¿sí? Esas son costumbres que los hombres han arrastrado, tratado de arrastrar a la iglesia. Pero Pablo también, en este momento que escribe a Efesios, Pablo miraba la latencia de este peligro, de que los gentiles trajeran las costumbres del mundo a la iglesia y fuera corrompida la santidad de la iglesia. Ya para terminar, Efesios puede dividirse de la siguiente manera. En el capítulo 1, Pablo saluda, da bendición y oración. Pablo se presenta, saluda a los efesios y alaba a Dios porque Jesucristo sacrificó su sangre para el perdón de los pecados. Jesús también trajo la buena nueva sobre cómo las personas se pueden salvar. Pablo ora también para que el Espíritu Santo ayude a los cristianos en Éfeso a ser sabios y a entender lo que significa conocer a Dios. También se divide, o la otra división es que Cristo trae paz y unidad al pueblo de Dios. Eso lo encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Dios salva a todos los que tienen fe en Cristo, quien deposita su fe en Cristo y quien se arrepiente de sus pecados. Cristo ha derribado la pared que separaba a los judíos y a los gentiles. Todos los que creen en Jesús estamos unidos en un solo cuerpo, que es la iglesia de Dios. Pablo escribe su misión de llevar la buena nueva a los gentiles y ora para que el poder de Cristo obre en la iglesia para ayudar y sostener a sus miembros. También Pablo en el capítulo 4, 5 y 6 habla de vivir de vivir como el cuerpo de Cristo, es decir, en luz. Pablo anima a los seguidores de Cristo en Éfeso a vivir en unidad y a servir a todo el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, mediante el uso de los dones espirituales que Dios nos ha dado a cada uno. También ofrece consejos sobre las distintas relaciones y la lucha contra el mal, ya que somos hijos de luz. ¿Sí? Ya por último, ahora sí, ya es lo último,
al estudiar la epístola de los Efesios, notamos que los primeros capítulos, Pablo habla en un tono afirmativo. Es proclamación de la verdad. En esta primera parte no hay ningún mandamiento, pero los últimos 3 capítulos cambia el tono afirmativo de los primeros 3 capítulos por el tono imperativo, pues en general son mandamientos que nos revelan la voluntad de Dios. Lo mismo se puede apreciar en la epístola de los Colosenses, donde los primeros capítulos es un lenguaje afirmativo y los últimos 2 es un lenguaje imperativo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Sí. Sí, fue algo muy superficial, pero sí, Dios habla acerca de la condición de esta iglesia en Apocalipsis. Era una iglesia muy trabajadora, era una iglesia que, como bien comenta nuestro pastor, analizaba a los que se decían ser apóstoles, pero los hallaba mentirosos, ¿sí? Y el pero que Dios tenía para esta iglesia era que se habían alejado de su primer amor. Es decir, trabajaban por costumbre o tal vez trabajaban por, no sé cuál sea el motivo, pero sin duda Dios reprende esta iglesia acerca de que habían perdido su primer amor, habían perdido su primer enfoque con Dios. Sí, probablemente atendieron la voz del apóstol Pablo cuando... ¿Dónde? Sí, que así es. Amén. Sí, amén. ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguien más? Nada más como un dato extraoficial, bueno, no extraoficial, sino ya aparte del estudio, como un dato, se dice que el apóstol Juan, el discípulo amado, murió en esta región o en esta ciudad de Éfeso. Él murió de muerte natural. Primeramente fue exiliado o deportado a Patmos, donde recibió la revelación de Apocalipsis, y después vino a Éfeso para morir ahí de muerte natural. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Si no me preguntan o si no hay ningún comentario, yo creo que a lo mejor no entendieron nada o lo entendieron todo. ¿Cuál de los dos? Pregunto. ¿No apuntaste hasta algunas preguntas para? ¿No? Sí, pero no precisamente yo iba a hacer las preguntas, pero está bien. Ok. Preguntas. ¿En qué año aproximadamente se escribió, sin ver el acordeón, ¿Sí se vale ver el acordeón, pastor? ¿Sin acordeón?
¿Nomás tú? Ok. No, sí lo tienen, está bien, pero tal vez no sería justo si miran el acordeón y todavía reciben un chocolate. ¿Sí? ¿Hermana Mari? Ok. Sí, aproximadamente del 61 al 63. Hermana Mari, esposa de hermano Guillermo, Pablo envió esta carta y la de los colosenses mediante una persona. ¿Quién era? Tíquico. Muy bien. Ahí está. Hermana Mónica, cuántos versículos de ambas epístolas son casi idénticos? De Colosenses y Efesios. ¿Tres? Hermana Viri. 55. Muy bien. Ok. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta de Pablo a Éfeso? Hermana Alicia. Los creyentes. ¿Ven? Que viven en la ciudad de Éfeso. Ya perdí la cuenta de quiénes han contestado. Ok, gracias. Hermana Mari. La otra hermana Mari. Hermana Viri. Hermana Alicia. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ok. ¿Alguien de por este lado? ¿Quién era la diosa que veneraban los efesios? ¿Hermana Betty? ¿Diana? ¿Diana? ¿Y el otro nombre? ¿O? ¿Hermana? Artemisa. Muy bien. Diana o Artemisa, ¿sí? Es la misma diosa. Se dice que esta diosa era la diosa de los múltiples pechos, ¿ok? Si usted investiga ahí por ahí una foto, la estatua está medio chistosa, ¿ok? Éfeso era la capital de 3 puntos que dijimos. Era capital de ta y ta. ¿Alguien? Era la capital de la antigua Asia, sí, pero ahí se desarrollaban principalmente 3 cosas. Era la capital, podemos decir que de Baja California, la capital económica es Tijuana, aunque la capital del estado es Mexicali, ¿sí? Más o menos así, en esta región o en esta ciudad se practicaban 3 cosas, o era la capital de 3 cosas. ¿Alguien? ¿No? ¿Era capital económica? ¿Pastor? Ok, religiosa. Sí, capital religiosa. ¿Y alguien más? Sí, tal vez cultural, vamos con lo mismo, religioso, van de la mano, pero era otro, era del billullo, del billete. A ver, Santiago. Económica, ¿sí? Era capital religiosa y cultural, capital política y capital económica de esta región de Éfeso. A ver, hermanos santos, ¿por qué fue el disturbio no pequeño que hubo en Éfeso? ¿Por qué fue el disturbio no pequeño que hubo en Éfeso? ¿Alguien que le ayude, hermanos santos? A ver, Ricardo. Ok, los plateros, ok, eran los plateros los que organizaron el disturbio, eran grilleros, amén, eran como algunos hermanos de la... no es cierto. Ok, alguien que quiera contestar esta pregunta,
¿Cuáles eran los dos peligros por la cual Pablo escribe a esta iglesia? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Raíces étnicas entre judíos, clasismo, racismo y también las malas costumbres o viejas costumbres pecaminosas que querían meter en la iglesia. ¿Ok? La última pregunta. ¿Cuántos capítulos son en tono afirmativo y cuántos capítulos son en tono imperativo? 3 y 3. ¿Sí están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Imperativo? ¿Ok? Sí, son los dos últimos imperativo, pero de Colosenses. ¿Sí? Efesios tiene 6 capítulos y se divide 3 en lenguaje afirmativo, es decir, no hay ningún mandamiento, simplemente cita la palabra de Dios, ¿sí? Y los segundos 3 capítulos son imperativos, ¿sí? Son mandamientos o instrucciones que Pablo da a la iglesia o enseñanzas acerca de la voluntad de Dios para la iglesia. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta de ustedes hacia mí? Pastor. El tema más importante, la gracia de Dios, creo. La gracia de Dios. Creo que es una gran enseñanza, o podemos encontrar una gran enseñanza, mucha tela de donde cortar, mucha carne para comer aquí, acerca de la salvación por gracia. Porque a veces leemos así superficialmente, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Pero si analizamos el por qué está diciendo Pablo estas cosas, ¿sí? Creo que el pensamiento de muchos de nosotros tendría que cambiar, o estaríamos expuestos a que Dios cambie nuestra manera de pensar en muchas veces. ¿Sí? Sí, también. Uh-huh. Sí, 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 sí. Sí, ahí en el capítulo 6 y el versículo 1 habla acerca de instrucciones para la familia. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Habla a los siervos, dice: obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y también un tema muy importante que habla aquí en Efesios es en el capítulo 6 y el versículo 10, la armadura de Dios. Amén. La armadura de Dios, la humildad. ¿Mande? Uh-huh. Es el misterio revelado. Amén. Amén. En el capítulo 5 y el versículo 21 habla acerca de la humildad también. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, etcétera, etcétera. Porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Uno de los propósitos también de Pablo al escribir esta carta es dentro del mismo afán o el mismo encargo de Dios
de predicar la unidad de la iglesia, habla estas palabras: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Amén. Habla acerca de la nueva vida en Cristo, la unidad del Espíritu, el amor de Dios. ¿Sí? Hay mucha tela de donde cortar, mucha carne que disfrutar de este libro de Efesios. Yo creo que fácil sí podríamos analizar en unas 5 semanas este libro de Efesios. Pero la próxima semana vamos a hablar acerca de Filipenses. No sé quién le toca a Filipenses. ¿Pastor? Ok. Filipenses. Más o menos se escribió en el mismo en el mismo periodo de tiempo. Amén. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No? ¿No tenemos preguntas? ¿Comentarios? ¿Críticas? Críticas todos, no sé. ¿Críticas constructivas? ¿Destructivas? ¿Nada? Ok, vamos entonces a terminar. Oremos. Padre, gracias te damos por lo que nos permites aprender de tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a tener deseos, Señor, de escudriñar personalmente y más a profundidad tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacernos el tiempo para escudriñar las Escrituras, Señor, y conocer cuál es tu voluntad para nosotros. Ayúdanos, mi Dios, en tus manos nos encomendamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.